Javier Milei quiere convertir a la Argentina en el país con una educación más libre de todo el mundo. Veámoslo. Para un liberal libertario, la economía desde luego no lo es todo. Hay muchos otros ámbitos cruciales de nuestra vida en los que es imprescindible incrementar la libertad de los individuos y de las familias a costa del coercitivo intervencionismo estatal. Y uno de esos ámbitos cruciales es desde luego el de la educación. En este sentido, y tras el buen resultado obtenido por la Libertad Avanza en las últimas elecciones de medio término argentinas, Javier Milei está reflotando un proyecto de reforma del sistema educativo argentino que lo convertiría en uno de los más libres del mundo, si no en el más libre del mundo. Los medios de comunicación ya han filtrado, y el gobierno así lo ha confirmado, el borrador de su ley de libertad educativa, por la que se derogaría la Ley Nacional de Educación del año 2006, aprobada en su momento por el kirchnerismo. Este proyecto de ley de libertad educativa se fundamenta esencialmente en tres pilares. El primero y más importante, con mucha diferencia, es instituir la libertad de las familias para educar a sus hijos. En este borrador de ley se legaliza la práctica del homeschooling, es decir, la posibilidad de que una familia eduque, verificadamente, claro, a su hijo en casa. Una práctica que ya es legal y que da muy buenos resultados en los Estados Unidos, pero que sigue siendo ilegal en la mayoría de jurisdicciones del planeta, donde los estados están obsesionados con estabular a los alumnos en centros públicos o privados, pero regulados por el Estado, para ir adoctrinándolos desde pequeños. Pues bien, si este borrador de ley de libertad educativa sale adelante, las familias argentinas tendrían la libertad, que no la obligación, de educar a sus hijos en casa fuera del adoctrinamiento que en un determinado momento pueda buscar el Estado sobre sus hijos. Y cuando hablamos de homeschooling, de educación en casa, no pensemos únicamente en una modalidad específica concreta de homeschooling, es decir, que sean los padres los encargados de impartir todo el currículum educativo a sus hijos. El proyecto de ley también reconoce la legalidad del llamado flexi-schooling, es decir, el alumno acude durante algunas horas del día a la escuela, recibe algunas sesiones, algunas asignaturas, algunas clases en la escuela y complementa el resto de su formación en casa, ya sea con enseñanza proporcionada por sus padres o por terceros, por ejemplo, un tutor o los padres de otros estudiantes en un régimen, por ejemplo, de cooperativa local. Incluso también se posibilita en este proyecto de ley la educación a distancia, es decir, que un niño estudie en casa, pero monitorizado, tutelado, enseñado a través de educación online extranjera. Como vemos, por tanto, una vez se elimina la obligación de escolarizar en centros controlados por el Estado a los alumnos, el abanico de posibilidades para formarlos y para formarlos tan bien o mejor que en los centros estatales es muy amplio. Pero obviamente la libertad educativa de las familias no queda reducida a este ámbito tan importante como es legalizar o desilegalizar el homeschooling. Aquellas familias que no deseen educar a sus hijos en casa y que quieran externalizar esa labor en un centro profesional especializado, en una escuela, si se aprueba esta ley de libertad educativa de Javier Milei, dispondrán de muchísima más libertad real para hacerlo. Y aquí es donde entran los pilares 2 y 3 de esta ley de libertad educativa. El segundo pilar consiste en liberalizar el lado de la oferta del sector educativo, de tal manera que los centros docentes posean muchísima más autonomía para diseñar currículums educativos ajustados a las necesidades, a las demandas de los alumnos y de las familias de los alumnos que acuden a ese centro. Por un lado, la Ley de Libertad Educativa reconoce la libertad de creación de centros docentes, es decir, cualquier persona física o jurídica puede crear una escuela en Argentina según su propio proyecto e ideario educativo, siempre y cuando respete el orden constitucional y unos contenidos ultramínimos. Pero a partir de ahí, el centro educativo puede desarrollar su proyecto de enseñanza
como desee, sin que los burócratas estatales, sin que los inspectores de educación a cargo de controlar hasta el último detalle sobre cómo se imparte la enseñanza en ese centro, estén encima asfixiando a tales centros. Y por otro lado, de hecho, se amplía la libertad, la autonomía de cada centro docente, privados y públicos, para diseñar su propio currículum formativo para los alumnos. Habrá una serie de contenidos mínimos reglados por el Estado que no podrán ocupar más de 540 horas en primaria y en secundaria, y todo el resto de la jornada educativa estará a disposición de los centros de enseñanza para que diseñen, cada uno de ellos de manera autónoma, el itinerario de enseñanza que consideren más adecuado para sus alumnos, de tal manera que las familias puedan escoger cuál de todos los planes de estudio de cada una de las escuelas públicas o privadas en competencia entre sí se adapta más a sus necesidades y preferencias. Y por cierto, a efectos prácticos, las escuelas estatales, los centros públicos, se pseudoprivatizan colocándolos en manos de los padres de los alumnos. El control de los centros públicos de enseñanza ya no lo tendrán los profesores o los burócratas que gerenten esas escuelas públicas. En cada centro público de enseñanza se creará un Consejo Superior de Padres que será el gobierno de verdad de esa escuela. Tendrá la potestad de nombrar o de remover al director de la escuela y también de aprobar la contratación de profesores. Por tanto, cuando digo que se pseudoprivatizan los centros públicos, no estoy hablando de que los centros públicos vayan a buscar un ánimo de lucro mercantil. No, lo que se hace es devolver el control de esos centros de enseñanza estatales a los padres, a los contribuyentes, a aquellos para los que supuestamente está diseñada la enseñanza, aunque en la práctica todos sabemos que la educación pública está al servicio de los políticos que diseñan los planes de estudio para adoctrinar a los alumnos y de los burócratas y sindicatos que controlan esas escuelas para vivir a costa del contribuyente. Y el tercer pilar de esta reforma educativa pasa justamente por otorgar directamente la capacidad de financiar a estos centros públicos o privados, no a los burócratas estatales, no a los políticos a través del presupuesto público, sino a las familias. Como en un sistema de vouchers, de cheques escolares, cada centro público o privado recibirá financiación del Estado en función del número de alumnos que atraiga. Así, por ejemplo, si un centro público va perdiendo alumnos, la financiación que obtendrá del presupuesto público ese centro estatal se reducirá al mínimo legalmente posible. Al revés, si un centro privado recibe más alumnos, parte del pago de la matrícula de ese centro privado correrá a cargo del presupuesto estatal. Básicamente se estará desfinanciando al centro público que no atrae alumnos para volcar ese dinero de las familias obtenido vía impuestos a complementar el pago de la matrícula del centro privado al que quieren llevar las familias a sus hijos. Y obviamente si ese centro privado pierde alumnos, pues entonces se queda sin la matrícula, costeada en parte por las familias y en parte por el Estado. De lo que se trata, en definitiva, es de poner a todas las escuelas, públicas o privadas, a competir entre ellas en pie de igualdad. Que los centros públicos no tengan ninguna ventaja competitiva, ningún privilegio de financiación frente a los centros privados. Y que si los centros privados lo hacen mejor que los públicos, pues que los públicos vayan desapareciendo progresivamente. Y si los públicos lo hacen mejor que los privados, pues entonces que los públicos medren a costa de los privados y menos eficientes. Aunque es verdad que como la ley permite la creación de nuevos centros privados, aunque mueran algunos centros privados que lo hagan mal, podrán surgir en el futuro nuevos centros privados que les sigan haciendo la competencia a los públicos. Este mecanismo de financiación, por cierto, no implica que todos los alumnos vayan a recibir necesariamente la misma financiación por parte del Estado. Puede haber alumnos que tengan necesidades especiales y a los que el Estado les otorgue más financiación para que puedan recibir por parte del centro docente más apoyo educativo. La clave de esta ley es que será ese alumno el que reciba la financiación
con independencia del centro de enseñanza al que acuda. Es decir, lo que se iguala son los términos de competencia entre centros de enseñanza, no la financiación por alumno. De momento, este proyecto de ley de libertad educativa de Argentina es solo un borrador. Todavía está por ver si la Libertad Avanza lo llevará tal cual al Congreso y si finalmente saldrá aprobado por ambas cámaras. Pero lo que sí podemos decir de momento es que si el Congreso finalmente aprueba este texto, Argentina se convertirá con mucha diferencia en el país con una educación más libre de todo el mundo.